Mi esposa quedó embarazada de su jefe, me usó como respaldo y dijo que lo hizo para asegurar el futuro del bebé con mejores ingresos, pero la verdad fue aún más sucia de lo que imaginé. Llevo casado un poco más de 3 años. Estábamos juntos desde hacía casi 5 antes de eso. Nos conocimos en Austin, Texas. Ambos trabajábamos en el mismo edificio, aunque para diferentes compañías. Nos cruzábamos en la cafetería y eventualmente empezamos a hablar. Todo fue bastante normal al principio. Nos llevábamos bien, salíamos los fines de semana, nos gustaba ver las mismas series. No había drama. Yo venía de una relación de mierda y ella también, así que al principio solo queríamos algo tranquilo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, nada de locuras. Yo trabajaba como técnico de IT para una empresa de telecomunicaciones y ella como asistente ejecutiva en una firma de abogados. Todo estaba bien. No diré que era el matrimonio perfecto, pero funcionábamos. Teníamos planes: ahorrar, comprar una casa, y eventualmente tener un hijo. Ese eventualmente se volvió pronto. No fue un accidente, fue algo que hablamos. Yo quería esperar un poco más, pero ella estaba segura de que ya era hora. Decía que no quería tener hijos muy tarde, que su mamá había tenido complicaciones por esperar demasiado. Me convenció. Dejamos de usar protección, y después de unos 3 meses, quedó embarazada. Cuando me lo dijo, lloró. Y yo también. Estábamos en la cocina. Fue un momento que pensé que iba a recordar siempre como algo feliz. En ese entonces, lo fue. Llamamos a nuestros padres, compramos una libretita para anotar nombres, ella empezó a tomarse en serio lo de comer más sano. Yo empecé a hacer horas extras para tener algo guardado. No me quejaba. Estaba ilusionado. Pero después, empezaron los pequeños cambios. No sé en qué momento exacto todo se torció. Supongo que siempre se nota tarde. Empezó con que estaba demasiado cansada para hablar por las noches. Luego venía del trabajo más seria, con la cabeza en otro lado. Si yo le preguntaba cómo estaba, decía que no era nada, que solo estaba estresada. Me lo creí. Yo también estaba estresado, así que lo entendía. No pensé que hubiera algo raro. Pasó como un mes así, y una noche le pregunté si quería que habláramos de algo. Me miró raro, como si estuviera irritada. Me dijo que últimamente sentía que yo no estaba tan involucrado con el embarazo. Me quedé en shock. Porque yo era el que iba a todas las citas al médico con ella, el que cocinaba cuando tenía náuseas, el que canceló un viaje de trabajo para estar en su primer ultrasonido. Esa conversación terminó mal. Me dejó con una sensación en el pecho que no se me fue más. Un par de semanas después, pasó lo que lo cambió todo. Fue un sábado. Yo había salido a comprar unas cosas para arreglar la habitación del bebé. Ella dijo que no quería venir porque estaba con dolor de cabeza. Volví como a las 2 de la tarde y no estaba en casa. Le mandé mensaje, no respondió. A las 4 me escribe que se le ocurrió pasar por la oficina porque tenía que imprimir unos papeles importantes y que se quedó hablando con su jefa. No le dije nada en ese momento, pero algo no me cerraba. Nunca antes se había ido así sin avisar. Esa noche, mientras ella dormía, agarré su laptop. No por costumbre. Nunca lo había hecho antes. Solo que ese día, no sé, algo no me dejaba en paz. Su correo estaba abierto. Y ahí fue. Vi correos de su jefe. Muchos. Algunos de trabajo, sí. Pero otros, no. Había uno que decía, me encantó lo de ayer, y otro donde él le mandaba una canción y le decía que pensaba en ella cada vez que la escuchaba. Me quedé congelado. Leí uno tras otro como si estuviera viendo una película ajena. En uno, él le dice que no se preocupe, que va a hacerse cargo de todo si las cosas se complican. No sabía qué significaba eso. Pensé 1000 cosas, pero todo apuntaba a lo mismo. Cerré la computadora. Me acosté al lado de ella. No dormí nada. Miraba el techo y me preguntaba si de verdad estaba pasando lo que yo creía, que el hijo que estábamos esperando no era mío, que ella me estaba usando como respaldo. Al día siguiente, la confronté. No con gritos, solo le pregunté quién era él y desde cuándo pasaba. Primero intentó negar. Dijo que eran solo mensajes, que era un juego. Pero cuando le dije que lo sabía todo, se quebró. Se puso a llorar, y me dijo que había pasado una vez, que fue una confusión, que él la había apoyado mucho con temas laborales, que se sentía presionada, que no quería arruinar nuestra vida por un error. Pero lo peor vino después. Cuando le pregunté si el bebé era mío, no respondió de inmediato. Tardó. Y en ese silencio, lo entendí todo. Me miró, y con una voz casi sin fuerza, dijo: lo hice por seguridad, por asegurarle al bebé un futuro, por si tú no podías darle lo que él sí puede. Me quedé callado. No supe qué hacer. Me levanté, agarré mis llaves, y salí. No volví esa noche, ni las 2 siguientes. Dormí en el sofá de un amigo las siguientes 2 noches. No me hacía muchas preguntas, y se lo agradezco. Solo me dio espacio. Me quedaba despierto hasta las 4 o 5 de la mañana, mirando el techo, fumando, sin pensar en nada claro pero con la cabeza explotando. No sé cómo explicar esa sensación.
No es solo tristeza. Es como estar atrapado en algo sucio, pegajoso, que no te deja moverte ni pensar derecho. El tercer día me escribió. Mucho. Mensajes largos, audios llorando, diciendo que no fue así, que todo se malinterpretó, que me ama y no quería hacerme daño. No respondí. La verdad, no sabía ni qué decir. Me estaba destruyendo por dentro la idea de que esa mujer, la misma que me abrazaba en las madrugadas diciendo que todo iba a estar bien, me había mentido con tanta calma. Me miraba a los ojos todos los días sabiendo lo que estaba haciendo. A la noche, fui a casa. No porque quería hablar, sino porque necesitaba ropa y unas cosas del trabajo. Cuando entré, la encontré en el sillón, con los ojos rojos, sin maquillaje. Tenía esa cara que ponen los que ya saben que perdieron. Pero no dijo nada, solo me miró. Yo tampoco hablé al principio. Fui directo al cuarto, agarré una mochila, empecé a meter cosas. Ahí fue cuando vino atrás mío y dijo, el bebé puede ser tuyo. No es seguro que no lo sea. No sé qué cara puse, pero seguro no fue buena. Me volví y le pregunté si quería que hiciera un té. Me dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que no quería esperar tanto para que las cosas entre nosotros se arreglaran. Dijo que podíamos empezar de nuevo sin importar el resultado. Le dije que no. Que si había una posibilidad de que no fuera mi hijo, entonces no había nada que empezar. Ella empezó a llorar otra vez, me abrazó, me pedía que no la dejara. Me decía que no estaba pensando bien, que fue un momento de debilidad, que él la presionaba mucho en el trabajo y que ella no sabía cómo decir que no. Le pregunté si estaba diciendo que fue abuso. Se quedó callada. No, no fue abuso, dijo al final. Pero tampoco fue algo que yo buscara. Solo pasó. Eso me partió. Porque no solo estaba admitiendo lo que hizo, sino que lo decía como si hubiera tropezado con una piedra, no como si hubiera destruido una familia. Le dije que íbamos a hacer el test. Y que hasta entonces, no quería dormir en la misma casa. Esa noche dormí en el coche. Literalmente. No tenía ganas de volver con mi amigo, y tampoco tenía ganas de explicar nada a nadie. Dormí en un estacionamiento, tapado con una chamarra. Me desperté varias veces. No por frío. Por rabia. Al día siguiente, fui a una clínica a pedir información del test de paternidad. Me dijeron que había que esperar un par de semanas hasta que el bebé naciera, o hacerlo de forma prenatal con un procedimiento especial. Costaba más de lo que tenía en el banco, pero dije que lo haría igual. Pedí una cita. Ese día fue cuando empecé a hacer lo que tenía que haber hecho antes, revisar todo, su celular, su computadora, sus redes. Ella había dejado todo abierto, supongo que porque ya no tenía fuerzas para esconder. Y ahí fue cuando lo confirmé todo. Había mensajes desde meses antes, conversaciones con su jefe, muchas en horario laboral. Se mandaban cosas privadas, fotos, memes con doble sentido, frases como te extraño o me haces falta hoy. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue un mensaje donde ella le decía, no sé cómo decirle, tiene tanta ilusión. Me siento como una basura. Eso era yo. El ilusionado. El que cocinaba para ella cuando le dolía la espalda. El que pintó la habitación del bebé con sus propias manos. El que canceló su ascenso para tener más tiempo en casa. El iluso. Me sentí humillado como nunca en mi vida. Como un payaso. No dije nada esa noche. Ella estaba en el cuarto, dormida, abrazada a una almohada como si fuera yo. Me quedé mirando desde la puerta. Me daban ganas de gritarle, de romper todo, de decirle las 1000 cosas que tenía atoradas. Pero no dije nada. Solo me fui otra vez. Pasaron 3 días más. El silencio era total. Yo no respondía nada. Ella tampoco insistía tanto ya. Me mandaba mensajes más espaciados, cada vez más vacíos. Supongo que también se estaba rindiendo. Hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. ¿Era él? ¿El jefe? No sé cómo consiguió mi número. Me dijo que necesitábamos hablar como adultos y que él quería hacerse responsable. Que no era su intención lastimar a nadie, pero que las cosas se dieron así. Colgué sin decir una palabra. Esa noche volví a casa por última vez, solo para dejarle claro algo a ella. El test iba sí o sí, y si no era mi hijo, yo me iba de forma definitiva. Y si lo era, también tenía que pensar si seguiría, porque ya no quedaba confianza ni respeto. Solo un bebé en medio de un incendio. No sé cómo explicarlo, pero cuando uno ya está en la mierda, hay una parte del cerebro que se acostumbra, como que el dolor se convierte en ruido de fondo. No desaparece, pero ya no grita, solo zumba. Así me sentía esa semana mientras esperábamos el resultado del test. Vivíamos en la misma casa, pero no hablábamos, cada uno en su espacio, evitándonos. Yo dormía en el sofá, o a veces en el suelo con una manta. No porque no hubiera otro lugar, sino porque no soportaba ni verla dormir. Me generaba una mezcla de tristeza, rabia y asco que me dejaba sin aire. Ella trataba de actuar normal. Me ofrecía comida, me preguntaba si necesitaba algo. Yo no respondía, solo asentía o negaba con la cabeza. La escuchaba llorar por las noches, pero no me movía.
No por frialdad. Era puro agotamiento. No me quedaba energía ni para odiarla. Estaba vacío. 2 días antes del test, volvió a insistir con que quería hablar. Dijo que quería contarme todo desde el principio. Me negué. No quería escuchar su versión edulcorada de los hechos. Ya tenía suficientes pruebas. Pero no paró hasta que accedí. Me senté frente a ella, sin decir nada. Y ahí lo soltó. Según ella, todo empezó cuando él, su jefe, le empezó a dar más responsabilidades. La hacía sentir vista, importante. Le decía que era brillante, que tenía potencial para cosas más grandes. Ella se lo creyó. Dice que al principio era solo admiración. Luego él empezó a invitarla a quedarse más tarde en la oficina. Pedían comida, trabajaban juntos, se reían. Una noche, se besaron. No fue un accidente. No fue algo confuso. Ella lo sabía. Y siguió. Dijo que se sentía culpable, que cada vez que llegaba a casa después de estar con él se sentía una mierda. Pero no paró. Volvió a ir. Varias veces. Después vino el embarazo. Según ella, cuando se enteró, no sabía si era mío o de él. Me eligió a mí. Me eligió. Así lo dijo, como si fuera un premio. Me eligió porque yo era más confiable, porque yo sí estaba para formar una familia. Dijo que tenía miedo de decirme la verdad y que la dejara sola con el bebé. Le dije que eso no era amor, que eso era usarme, que no soy un plan de respaldo, que no soy una póliza de seguro para madres irresponsables. Se quedó en silencio. No lloró esta vez, solo agachó la cabeza. Al día siguiente fuimos a hacer el test de paternidad. Nos tomaron las muestras. Ella se veía más pálida que nunca. Yo no sentía nada, ni ansiedad, ni esperanza. Solo quería que terminara. Tardó una semana. En ese tiempo, empecé a preparar mentalmente mi salida. Busqué departamentos en Craigslist. Vendí unas cosas por Facebook Marketplace. Hablé con mi jefe sobre la posibilidad de mudarme a otra ciudad. Todo sin decirle a ella. Ya no confiaba en una sola palabra que saliera de su boca. Cuando el sobre llegó, lo abrí solo. Y como me temía, no era mío. Lo miré por varios minutos, como si fuera un error. Pero no lo era. No había margen de duda. El bebé no era mío. Y lo peor es que sentí alivio. Porque al menos ya no tenía que cargar con esa responsabilidad. Ya no había excusas. Ya no había razones para quedarme. Volví a casa con el sobre en la mano. Se lo di. No le dije nada. Ella lo abrió, lo leyó, y no dijo una palabra. Solo se tapó la cara con las manos. No lloró fuerte. Solo se quedó así, en silencio, como si le hubieran cortado el alma. Esa noche empacó ella. Dijo que se iría a casa de su madre. Yo no la detuve. No dije ni una palabra mientras recogía su ropa, sus cosas del baño, la caja donde estaba guardando cosas del bebé. En algún momento me preguntó si pensaba perdonarla. Le dije que no sabía, que por ahora solo quería respirar. Pasaron 3 días desde que se fue. Me quedé solo en el departamento, vacío, callado. Todo olía a ella. Cada espacio me recordaba algo que ya no era real. Me ponía a lavar platos y me acordaba de cuando me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Me sentaba en el sillón y me acordaba de cómo se reía con las piernas sobre las mías. Empecé a tirar cosas, fotos, cartas, la lista de nombres que habíamos hecho para el bebé. Quemé la mayoría en una lata de pintura vacía. Quería borrar cualquier rastro. Pero no se puede. No así de fácil. El sábado me llamó su mamá. Quería hablar. Decía que esto no podía terminar así, que había un bebé de por medio. Le colgué. No quería saber nada de ello. Que se hagan cargo. Que lo críen entre ellos. No es mi problema. Hasta que recibí un mensaje del jefe. Otra vez. Me dijo que el resultado del test lo había dejado descolocado y que, si no era suyo ni mío, entonces ella había estado con alguien más. Yo no tenía idea de eso. Y ahí empezó otra capa de esta historia de mierda. Cuando vi ese mensaje del jefe, pensé que era una broma de mal gusto. ¿Otro más? Ya bastante tenía con saber que me había mentido, que me usó, que me sacó del centro de mi propia vida. ¿Y ahora esto? ¿Que había estado con otro más, además de él? Respondí solo con, ¿qué estás diciendo? Me dijo que lo había hablado con ella después del resultado del test, y que ella le confesó que durante esa misma época en que se veían, también había tenido algo esporádico con otra persona. Que fue una vez, una noche, supuestamente antes de acostarse con él. Pero que ahora, con los resultados en mano, ninguno de los dos podía asumir que el bebé fuera suyo. No le contesté más. Cerré el teléfono. Fui al baño, me miré al espejo y solo pude pensar, ¿qué tipo más idiota soy? No podía con el nivel de basura que estaba saliendo. Cada vez que pensaba que ya había tocado fondo, algo nuevo me demostraba que no. Como si estuviera en un edificio en llamas y cada puerta que abría me llevara a otra habitación peor. Esa misma noche, volví a contactarla. No porque quisiera hablar. No porque quisiera perdonarla. Solo quería saber la verdad entera de una vez. Le pedí que viniera al departamento. Llegó 1 hora después. Tenía la cara demacrada,
como si no hubiera dormido. Se sentó sin que yo le dijera nada. Le dije, ¿con cuántos más estuviste? No dijo nada al principio. Luego empezó con lo típico, fue un momento de confusión, me sentía sola, no era yo misma. Bla bla bla. Le corté. Le dije que me dejara de vueltas. Ahí lo soltó. Me dijo que sí, que estuvo con otro. Un tipo del gimnasio. Que pasó una sola vez, cuando yo me fui una semana de viaje por trabajo, 3 meses antes del embarazo. Que no fue planeado, que no significó nada. Que estaba borracha, que discutimos antes de que yo me fuera, y que se sentía sola. Y sí, sé cómo suena. Lo mismo de siempre. El discurso clásico del me sentía sola. Pero esta vez, no me afectó. Ya no me quedaba nada para romperse. Solo me reí. Literal, me reí. No sé si fue risa nerviosa o histeria, pero me reí como si todo fuera una película estúpida que ya no podía ser más absurda. Ella se puso a llorar otra vez. Y me dijo que lo entendía si quería desaparecer, pero que estaba completamente segura ahora de que me amaba a mí. Que se dio cuenta tarde, pero que yo era el único que estuvo siempre. Le pregunté si sabía quién era el padre. Me miró y dijo, no. No tengo idea. Sentí como si alguien me escupiera en la cara. No por la frase en sí, sino por cómo la dijo. Con resignación. Como si ya se hubiera rendido, como si ya no le importara lo que yo sintiera. Le dije que se fuera. No grité. No discutí. Solo le pedí que se fuera. Me miró como si esperara que la perdonara, como si en el fondo creyera que eso iba a pasar eventualmente. Pero yo ya no era el mismo. Algo se había muerto en mí, y no iba a volver. Al día siguiente, recibí un correo del jefe. Un PDF con su propio test de paternidad. También negativo. Lo mandó sin decir nada más. Como si me dijera, ves, no fui solo yo. Nos usó a todos. Pero yo no necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Pasaron unas semanas. Ella se mudó con una amiga. Me enteré porque me lo dijo por mensaje. No quise saber más. Estaba enfocado en salirme de ese departamento. Cada rincón tenía su olor, su sombra. No podía respirar ahí. En medio de todo esto, su mamá volvió a llamarme. Esta vez no fue para defenderla. Fue para disculparse. Me dijo que no sabían nada, que estaban igual de choqueados, que ella se había derrumbado emocionalmente, que no comía, que no dormía, que pensaba en hacerse daño. No supe qué responderle. Lo lamento, sí. Pero no me toca cargar con eso. No después de todo lo que hizo. Decidí hacer algo que no pensé que haría, terapia. Fui a una sesión, luego a otra. Me costó mucho hablar al principio. Me sentía ridículo. Pero al menos no tenía que fingir. No tenía que ser fuerte. No tenía que explicar el contexto. Solo largar todo. La terapeuta me dijo algo que me quedó dando vueltas. Usted no fue traicionado por amor, fue usado por necesidad. Y eso es más cruel. Tenía razón. Lo que más dolía no era la traición física. Era haber sido visto como un cajero automático con sentimiento. Como el tipo al que se le puede mentir en la cara con tal de tener estabilidad. No me quiso. Me necesitó. Y ahora que ya no le servía, solo le quedaba el daño. Mientras escribo esto, ya pasaron 2 meses desde que se fue. El test del gimnasio también dio negativo, según me dijo ella misma hace unos días. Ahora dice que no sabe qué va a hacer. Que el bebé viene pronto y no tiene idea de quién es el padre. Yo sí sé lo que voy a hacer. Me voy de Austin. Me ofrecieron una posición remota desde otra ciudad. Acepté. Ya firmé el contrato del nuevo departamento. No es un escape. Es una limpieza. Necesito resetear. Empezar de nuevo. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin esa sensación de estar viviendo en una casa llena de fantasmas. Lo último que me dijo ella fue, espero que algún día me perdones. No respondí. No porque no quiera. Sino porque ya no tengo nada que darle. Estuve empacando por semanas, pero no porque tuviera tantas cosas. Era lento porque no sabía qué llevarme y qué dejar. Cada objeto era un recordatorio. Cada cosa que metía en una caja tenía su historia, y la mayoría estaban manchadas por lo que pasó. Hubo cosas que directamente tiré a la basura sin mirar 2 veces, ropa que ella me regaló, utensilios que habíamos comprado para el futuro bebé, un álbum que tenía fotos nuestras de los primeros años, todo al contenedor. Cuando vino la mudanza, me senté en el suelo del living ya vacío, solo, mirando las paredes. Me quedé ahí más de 1 hora, sin hacer nada, solo mirando. El silencio me dolía en los oídos. No sé si era tristeza, alivio o solo agotamiento. Supongo que un poco de todo. Me mudé a Albuquerque. No porque tuviera familia o amigos ahí. No conozco a nadie, justamente por eso. Quería un lugar donde nadie supiera quién era yo, donde pudiera empezar de cero sin que me pregunten cómo va lo del bebé, ¿y tu esposa? ¿Estás mejor? No quería charlas incómodas, ni consejos no pedidos, ni gente intentando arreglar lo que no tiene arreglo. La nueva ciudad es tranquila, más barata que Austin. Mi nuevo departamento es chico, pero suficiente. Me pasé las primeras noches comiendo lo que fuera, mirando el techo, sin prender la tele.
Solo el ventilador girando. Me costaba dormir. Me costaba todo, en realidad. Salir. Hablar. Concentrarme en el trabajo. Sonreír. Como si mi cuerpo todavía estuviera atrapado allá, en esa casa, en esa vida. Y justo cuando empezaba a sentir que el aire era un poco más respirable, me llegó un correo de ella. Asunto, necesito decirte algo. No lo abrí. Estuvo ahí, sin abrir, durante 2 días. Al tercero, no aguanté. Me decía que el bebé ya había nacido. Una niña. Me mandó una foto. No la abrí. No podía. Me dijo que estaba bien, que fue un parto complicado pero que todo salió bien, que estaba en casa, sola, y que quería que yo supiera que ella entendía que lo arruinó todo, que no esperaba nada de mí, solo que algún día pudiera verla sin rencor. Volví a cerrar el correo sin responder. No me sentí conmovido. No me dieron ganas de verla. No sentí ternura ni nostalgia, sentí distancia, como si me hablara una ex compañera de escuela que no veo hace años, como si todo eso hubiera pasado en otra vida. A los pocos días me escribió otra vez, esta vez por mensaje. Me decía que sus papás no querían ayudarla, que la habían dejado sola, que no le hablaban desde que se enteraron de toda la historia, que la familia entera la dio vuelta la cara, que no tenía a nadie, y ahí, por un momento, me sentí culpable, no por lo que hice, sino por haber sido parte de esa historia, por haber permitido que me arrastrara con ella a ese desastre. Pensé en la bebé, en la niña que nació sin pedirlo, sin entender nada, que iba a crecer en medio de mentiras, rechazos y rencores, y sentí pena, pero no por ella, por la niña. Pensé en responder, pensé en decirle que podía ayudar con algo puntual, algo mínimo, un paquete de pañales, una transferencia, lo que sea, pero no lo hice, porque sabía cómo iba a terminar. Ella iba a empezar a aparecer de nuevo, iba a usar esa ventana para intentar volver, y no estoy dispuesto a darle más partes de mí. Una semana después me mandó un mensaje de voz, llorando, diciendo que no sabía qué hacer, que no podía más, que la bebé lloraba toda la noche, que no comía bien, que no tenía con quién turnarse, que había días en que ni se duchaba, que estaba perdiendo el control, que había pensado cosas oscuras. No pude evitarlo. La voz me afectó. No por ella, por lo que decía, por la bebé, porque nadie debería empezar la vida así. Le escribí solo una frase, busca ayuda profesional. No me busques más. Me dejó en visto. No sé si fue cruel, pero fue lo más humano que pude ser sin perderme de nuevo en su desastre. Desde entonces no volvió a contactarme. Me sigo levantando temprano, trabajo desde la computadora, salgo a caminar. A veces paso por una tienda y veo cosas para bebés, no por nostalgia, sino por costumbre. Mi cabeza todavía tiene esos reflejos. Veo una cuna y piensa, eso iría bien en el cuarto. Pero después me acuerdo que ese cuarto ya no existe. Una vez soñé que la veía en un supermercado. Tenía a la niña en brazos, me miraba y sonreía como si nada hubiera pasado. Yo la miraba también, sin rencor, sin amor, como se mira a un desconocido que alguna vez fue parte de tu historia. Y después desperté con un nudo en el pecho. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de haber apostado todo a alguien que no merecía ni la mitad. Pero no me arrepiento de cortar. Porque si no lo hacía, hoy estaría ahí, viviendo una mentira, cuidando una hija que no es mía, durmiendo al lado de alguien que me destruyó sin pestañear. Pensé que después de bloquearla todo iba a calmarse, que el silencio iba a ser definitivo. Pero no. A los pocos días, me escribió desde otro número. Al principio no reconocí el contacto, solo decía hola, soy yo. No respondí. Luego mandó otro mensaje, más largo. Me decía que necesitaba verme en persona, que era importante, que tenía que contarme algo que no podía mandar por mensaje. La bloqueé otra vez. Al día siguiente, me llegó un correo. Mismo contenido, diferente forma, sé que me odias, pero esto es importante. No es sobre mí, es sobre la bebé. Me quedé un rato mirando la pantalla. Algo me decía que si abría esa puerta de nuevo, aunque sea un poco, iba a volver a enredarme en todo. Pero también sentía ese miedo de que pasara algo grave, y yo lo ignorara. Aunque esa niña no fuera mi hija, era imposible fingir que no me importaba nada. Así que le respondí, frío, corto. Solo pregunté, ¿qué pasa? Me dijo que habían llevado a la bebé al hospital por fiebre muy alta, que los médicos estaban haciéndole estudios porque había señales de una infección. Me mandó una foto del brazalete de ingreso, con la pulsera médica del hospital local. Me dijo que estaba sola, que no sabía a quién más recurrir. No contesté enseguida. Estuve 1 hora dándole vueltas al asunto. Llamé a la clínica del nombre que aparecía en la pulsera, pregunté por protocolo si podía verificar el estado de una paciente menor. Obviamente me dijeron que no, que solo familiares directos. Lo dejé ahí. Pero la ansiedad ya me había agarrado del cuello. Le escribí de nuevo, ¿qué dijeron los médicos? Respondió al instante.
que estaban esperando resultados, que sospechaban infección urinaria o algo similar, que la bebé no dejaba de llorar, que no comía, que no dormía, y ella tampoco. No sé por qué, pero sentí la necesidad de ir. Agarré el coche y manejé durante más de 10 horas de vuelta a Austin. En silencio. Ni música puse. Solo manejé. Con la mandíbula apretada y las manos sudadas. No por ella. Por la bebé. Por la parte de mí que todavía no podía desentenderse del todo. Llegué al hospital a la mañana siguiente. Me esperó afuera. Se la notaba destruida. Ojerosa, demacrada, con el cabello hecho un desastre. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. No hablamos mucho. Solo me guió al cuarto. Y ahí estaba ella, la bebé. Pequeña. Con una vía en el brazo. Dormida. Respirando con dificultad. Y algo me pasó. Algo que no esperaba. Me quebré. No frente a ella. Me aguanté. Pero por dentro, sentí algo romperse. O armarse. No sé. Ver a esa criatura tan frágil, tan indefensa, tan ajena a todo lo que la rodeaba. Me destruyó. Pasé todo ese día ahí. Me ofrecía turnarme con ella para que pudiera dormir un poco. No hablamos de nosotros. No pregunté por el padre. No quise saber. Solo quería que esa niña estuviera bien. Los médicos confirmaron después que era una infección leve. Nada grave. 2 días más en observación y para casa. Me quedé casi todo el tiempo. Dormía en la sala de espera. Me duchaba en baños públicos. Comía lo que sea de la máquina expendedora. El tercer día, ya más tranquilos, ella intentó hablar. Me dijo que nunca imaginó verme ahí. Que no merecía que me preocupara. Que entendía si yo quería irme y no volver nunca más. No le respondí nada. Porque lo único que tenía claro era esto, no estaba ahí por ella. Estaba por la bebé. Punto. Al cuarto día, le dieron el alta. Me ofrecía llevarlas a casa. Durante el trayecto, me pidió perdón otra vez. Dijo que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría todo distinto. Que pensaba mucho en lo que tuvimos. Que a veces soñaba conmigo. Que quería volver a empezar. Ahí sí hablé. Le dije que nunca iba a pasar. Que podía llorar, suplicar, escribir lo que quiera. Pero que eso entre nosotros estaba muerto. Que no me busque más. Que si alguna vez necesitaba ayuda concreta para la niña, que me escribiera. Pero nada más. Ningún intento de hablar, de sanar juntos, de volver a ser familia. Porque no hay más familia. Asintió. En silencio. Pero no lloró. Creo que por primera vez, lo entendió de verdad. Regresé a Albuquerque al día siguiente. En el camino de vuelta, pensé mucho. Sobre todo, en si debía o no cortar todo de raíz. Ignorarla para siempre. Hacer como que ni ella ni la niña existían. Ser libre de todo. Pero no pude. Hay algo en mí que no se va. Una especie de compromiso extraño. No sé si es culpa, apego o humanidad. No pienso criar una hija que no es mía. No pienso mantener a nadie. Pero no puedo hacer como que no existió. Así que decidí que si alguna vez necesitaba algo básico, médico, emergencia, lo que sea, me haría presente. Lo mínimo. Lo justo. Sin involucrarme más de lo necesario. ¿Es una mala decisión? Tal vez. Pero es la que puedo tomar ahora. La que me permite dormir un poco más tranquilo. No me considero bueno. Ni justo. Ni sabio. Solo un tipo que hizo lo mejor que pudo en medio de un infierno. Pasaron algunos meses desde ese episodio en el hospital. Volví a mi rutina en Albuquerque, intenté retomar el ritmo, enfocarme en el trabajo, hacer terapia una vez por semana. Las cosas se sentían un poco más estables, pero nunca del todo. Como si estuviera construyendo sobre una casa quemada. Sabía que todavía había cosas enterradas bajo las cenizas. Ella no volvió a escribirme después de eso. Y yo no escribí tampoco. Hasta que una tarde, como a las 6, me llegó un mensaje de un número nuevo. Era una foto. De la bebé. Ya un poco más grande. Sentada. Sonriendo. No había texto. Solo la imagen. Estuve a punto de borrarla sin mirar, pero no lo hice. Me quedé viéndola un buen rato. Era una bebé linda, no voy a mentir. Y se parecía a ella. A la madre. Los ojos, la nariz. No vi nada mío, y eso me dolió menos de lo que imaginaba. No respondí. Guardé el número por si volvía a escribir. Pero no escribí yo. Una semana después, otro mensaje. Esta vez sí con texto. Me pedía si podía enviar algo de dinero para pañales y fórmula. Que estaba en una situación difícil. Que había perdido el trabajo. Que el alquiler se le venía encima. Me tomó un buen rato responder. No porque dudara, sino porque no sabía si hacerlo era abrir otra vez la puerta que tanto me costó cerrar. Pero al final, lo hice. Le transferí una cantidad justa. Lo mínimo necesario. Sin comentarios, sin charla. Solo eso. Ella me mandó un gracias. Y no dijo nada más. Y así empezaron esos mensajes esporádicos. Una vez por mes, a veces 2. Me pedía ayuda para cosas puntuales. Medicamentos, pañales, visitas médicas. Siempre cortas,
siempre directas. Yo mandaba lo necesario. No porque creyera que tenía que hacerlo, sino porque no podía ignorar completamente a una criatura que vino al mundo en medio de todo este desastre. Pero una noche, cambió el tono. Me mandó un mensaje largo. Me decía que la bebé ya empezaba a decir palabras, que a veces decía papá cuando veía fotos de nosotros juntos, de antes, que tenía un álbum donde yo salía abrazándola mientras dormía en el hospital. Y que ella, la madre, no sabía cómo manejar eso. Ese mensaje me rompió más que los anteriores, porque ahí entendí que el daño no se detuvo en nosotros, que la mierda se estaba filtrando a una vida que apenas empezaba, que esa niña, aunque no fuera mía, estaba creciendo con huecos, y uno de esos huecos, por culpa de todo esto, tenía mi forma. Esa noche no dormí. Pensé mucho en si debía cortar todo vínculo definitivamente, irme del mapa, que la niña no crezca con una imagen falsa, que no me llame papá si no lo soy, que no se confunda, que no arrastre mis errores. Al día siguiente le escribí: no soy su papá. No le digas que lo soy. No me pongas en sus recuerdos si no me corresponde estar ahí. Tardó horas en responder. Me dijo que no era su intención confundir a la bebé, que simplemente hablaba de mí cuando ella preguntaba, que no sabía cómo evitarlo, que yo estuve ahí en uno de los momentos más duros, y eso quedó en la memoria emocional de la criatura. Y eso me destruyó más todavía, porque yo no fui padre, pero actué como uno. Y ahora esa bebé se quedó con un hueco más. Otro hombre que estuvo y desapareció. Pasé días pensando en eso. Hablé con mi terapeuta. Le conté todo. Me preguntó si en el fondo yo quería tener algún tipo de rol en la vida de esa niña. Le dije que no sabía, que tal vez sí, pero que no podía, porque no soy el padre, porque sería injusto para ella, porque sería seguir viviendo una mentira, aunque ahora tenga otra forma. Después de eso, estuve semanas sin contestar más sus mensajes. Me aislé otra vez, volví a lo básico, trabajar, comer, dormir, desconectarme, hasta que, una noche, después de un día especialmente largo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. No respondí, pero insistieron, y en la tercera vez, atendí. Era una mujer. No ella. ¿Otra? Dijo que era la trabajadora social del hospital local, que estaba con la madre de la niña, que habían tenido que intervenir porque ella había sido encontrada en estado de colapso emocional, que la bebé estaba bajo observación, y que necesitaban contactar a algún familiar o adulto de referencia. Le dije la verdad, que no era el padre, que no tenía ningún vínculo legal con ella, que no podía hacer nada. Me agradeció la información, pero su tono cambió. Más frío, más burocrático. Corté. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, sintiendo que algo estaba por terminar, pero no sabía qué. ¿Era el fin de todo? ¿O el principio de otra etapa? No lo sabía, solo tenía claro una cosa. Esa bebé no merecía nada de esto, y nosotros dos fuimos los culpables de que su vida empezara así. Después de esa llamada, me quedé esperando noticias. No dormí esa noche. Me senté frente al celular con la pantalla en negro, como si eso fuera a hacer que suene más rápido. No me escribieron más. Tampoco volvió a sonar. Y eso fue peor. La incertidumbre es una forma más silenciosa de tortura. A la mañana siguiente llamé yo. Usé el número del que me habían hablado. Me atendió otra mujer. Le dije quién era, lo poco que sabía. Me pidió que esperara. Minutos después volvió y me dijo que por privacidad no podían darme más información si no era familiar directo, pero que la madre estaba en observación psiquiátrica y la niña estaba bajo cuidado temporal en un centro de asistencia. No supe qué decir. Colgué. Me apoyé en la pared. Sentí esa presión en el pecho que uno solo siente cuando el cuerpo ya no puede soportar más mierda. Pasé el resto del día como un zombi. No trabajé. No comí. Solo me quedé caminando por el departamento, en círculos, con esa idea metida en la cabeza: la nena está sola. La madre está fuera de sí. Y yo no puedo hacer nada. O eso pensaba. Porque a la noche me llegó otro correo. Esta vez era de un trabajador social distinto, más directo. Me decía que la madre había dejado mi nombre como contacto de emergencia, que entendían que no era el padre legal, pero que, dado el contexto, querían saber si yo estaba dispuesto a hablar con ellos para considerar alternativas temporales de cuidado. No supe cómo reaccionar. Una parte de mí quería decir que no, que eso no me corresponde, que ya había dado suficiente. Pero otra parte, esa que todavía no se apagó del todo, no podía dejar a esa bebé en manos del sistema. Esa criatura no pidió nada. No tuvo culpa de las mentiras, ni de los engaños, ni del caos. Dije que sí, que podíamos hablar. Tuvimos una videollamada. Me preguntaron sobre todo, mi situación laboral, mis ingresos, mi estado mental, mis antecedentes legales. Fui honesto. Les dije que no era el padre, que no quería hacerme pasar por uno, que no buscaba quedarme con la niña, pero que si necesitaban a alguien para ayudar en lo inmediato, para evitar que cayera en un hogar aleatorio, yo podía estar.
No sé si fue lo correcto, solo sé que no podía quedarme con los brazos cruzados. Una semana después, estaba firmando unos papeles para hacerme cargo de forma temporal. No adopción. No tutela. Solo un tipo que ofreció una cama y comida hasta que la madre saliera del hospital o hasta que encontraran un familiar apto. El día que trajeron a la bebé a mi departamento, sentí una mezcla de nervios, culpa y ternura que no había sentido nunca. Llegó dormida, en brazos de una asistente, con una bolsa de pañales, algo de ropa, un peluche. La puse en una cuna prestada. Me senté al lado. Y ahí estuve por horas, solo mirándola respirar. No me voy a hacer el héroe. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Me sentía como un impostor. Me costaba cambiarle el pañal, prepararle el biberón, calmarla cuando lloraba. Pero algo raro pasó. Con el correr de los días, empecé a conocer sus señales, sus caras, sus tiempos. Y también empecé a llorar menos por mí, porque ya no tenía tanto tiempo para lamentarme. Estaba ocupado cuidando de alguien más. Los trabajadores sociales venían cada semana a hacer controles. Me preguntaban si seguía todo en orden. Les decía que sí. No les contaba que muchas noches la pasaba despierto, o que a veces me daban ganas de salir corriendo. Porque aunque era duro, era real. Era vida. Después de un mes, me dijeron que la madre iba a recibir el alta pronto, que estaba estable, pero que su situación legal y emocional seguía siendo complicada, que aún no sabían si iba a poder hacerse cargo de nuevo de su hija. Me preguntaron si consideraría extender la estancia temporal. Dije que sí. No porque quiera ser su padre, no porque esté pensando en adoptar. No estoy jugando a la familia feliz, pero porque ya estuve en el otro lado, el de los adultos rotos que arrastran a los demás en su miseria. Y no quiero que ella, esa nena que ya aprendió a reírse cuando le hago caras tontas, crezca con eso. Así que acá estoy. Un tipo solo, en un departamento chico, con una bebé que no lleva mi sangre pero duerme bajo mi techo. Dicen que es temporal. Que todo esto se va a resolver en algún momento, que ella va a volver con su madre o con otro pariente. Yo no sé qué va a pasar. Pero si mañana me dicen que no hay nadie más, no sé si podría dejarla ir. Supongo que hay cosas que uno no elige. A veces no te toca ser el protagonista de tu propia historia. A veces solo estás ahí, intentando no fallar más.